Y estamos en vivo, ahora sí. Hola. Hola, bienvenidos a Crónicas de un Debra ya anunciado. Soy Diego, soy escritor como siempre. Noticias grandes sobre la huelga del de Writers Guild of America, WGA y el SAG-AFTRA. Es muy posible que el IATSE o el Sindicato de Actores de Broadway se una a la huelga. Esto Esto sería enorme porque es la primera vez en donde actores de teatro se sumarían a una huelga de este estilo desde... Tengo que checar strikes que está en mi... No, sí tuvo una huelga hace 2 años, de hecho, en el 2021, que me imagino que debió de haber sido por algo del COVID. No sé, no, tristemente no sigo tanto el teatro como sigo el cine o la literatura o todo eso. En fin, si se une el IATSE al WGA y al SAG-AFTRA, es posible que sea la huelga de escritores y actores o una de las huelgas más grandes que ha visto Estados Unidos desde la Gran Depresión. Así de importante es. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque, de nuevo, bueno, ¿por qué lo estoy hablando? Porque puedo. B, ¿por qué es importante saber esto? De nuevo, yo soy un escritor de novelas, soy un escritor de un medio más tradicional, entre comillas. Pero solidaridad hacia el gremio, solidaridad hacia nuestros hermanos escritores y actores. B. Si esto del cine, si la huelga de guionistas o la huelga de, de actores nos ha dicho algo, es que los estudios o los que están en poder están dispuestos de utilizar la inteligencia artificial para reemplazar el arte. ¿Por qué? Porque ven al arte como menos que la ciencia. Entonces yo como escritor, pues obviamente estoy del lado de los del gremio y pues a mí quien me dice que los hijos de la chingada en algún momento no pensarán utilizar inteligencia artificial para, no sé, para escribir más libros de autores muertos, lo cual sería enfermo y sería, diría, no se lo pondría, o sea, no pensaría que ninguna editorial fuera capaz, pero digo, nunca digas nunca. Por eso los sindicatos son importantes, niños, para defenderse. Cuando empiezan a despegar en esto o algo por el estilo, busquen ser parte de un sindicato. Especialmente en Estados Unidos porque es hoy el país en donde más problemas con eso existe. No solo con eso, pero esa no es una plática para esto. A. B. Quiero hacer una enmienda a algo que dije en el stream pasado o antepasado, no me acuerdo, que dije que todo arte puede ser contenido, pero no todo contenido puede ser arte. Quiero aclarar unas cosas. El arte es más que el contenido. No todo el arte puede ser contenido. Hay arte que es, de cierta manera, solo se puede disfrutar en el medio en el que se fue presentado. Y el contenido, a final de cuentas, es algo que se utiliza para consumo público, para consumo grande. Arte no es contenido. Quiero dejar eso muy en claro. Que aunque sí hay pedazos de contenido que pueden tener méritos artísticos, son los menos que los más. Usualmente un creador de contenido sabe que no está haciendo arte, simplemente está creando contenido. Ya con esa clarificación, ahora sí empecemos mejor el stream después de estos 3 minutitos de plática. El stream pasado estuvimos hablando un poco de openings, mitologización, en el que me hice muchas pinches trabas, y la línea o curva narrativa. Hoy vamos a hablar un poquito más a fondo de la curva narrativa, la estructura de las estructuras básicas de 3 actos y de 5 actos, así que déjenme abro mis notas. Ok, estamos. Ok, ya tenemos las notas bien abiertas porque les juro que soy un profesional. Ok, vamos a hablar para empezar qué es la curva narrativa o qué es el dramatic curve. Es usualmente el ritmo o los pasos que sigue una historia para ser contada. Tenemos el inicio, desarrollo, clímax, desenlace y fin.
son los 4 pasos más grandemente que se pueden decir. Ahorita no me acuerdo muy bien los otros títulos, tampoco cuando hice las notas, pero hay una forma muy fácil de... Ahí está. Sí, abro otro documento con las otras notas. Okay. La curva narrativa es, usualmente se utiliza, aunque tiene tanto críticos como defensores, yo soy muy neutral en eso. Yo creo que la curva narrativa se tiene que emplear cuando la historia que se está contando puede funcionar. Ahora, al ser neutral no significa que que yo no le vea los valores o no. O, o por qué tengo que estar comentando eso si soy neutral hacia una estructura clásica de 3 5 actos, etcétera. Porque para poder romper las reglas, tienes que dominar las reglas, tienes que entender las reglas, tienes que poder usar las reglas para poder romperlas. Así que, aunque no les voy a andar dando clases de estructura narrativa, porque de esto, pues no va mucho esto que digamos, es importante tener en cuenta lo básico de cómo funcionan estas estructuras para si ustedes quieren escribir algo que no lo sigan, puedan entender cómo romperla para que su historia aún tenga sentido. Porque a final de cuentas toda historia tiene que tener un sentido o una lógica. Dicho eso, empecemos con la más sencilla. Espérame, tengo que arreglar. Ay, se me fue la luz. Espérenme tantito, tengo que... Ahí está. Se me apagó una luz por accidente. Entonces, vamos a iniciar con la más sencilla, es la estructura narrativa más sencilla, que es la estructura en 3 actos. La estructura en 3 actos es la más común, es la más fácil de plantear, es la más fácil de llevar, es la más sencilla de entender. La estructura de 3 actos es... Hora de las notas. Es Es una estructura que van a ver mucho en cine. Tan es así que por eso se le llama de hecho, sacó el nombre por el libro de Sid Field en el libro de 1979 Screenplay, The Foundations of Screenwriting. Aunque antes se le decía que era de Aristóteles, pero no. La estructura del teatro siempre ha sido distinta a la estructura del cine. La estructura de 3 actos tiene planteamiento, desarrollo y resolución. Acto 1, acto 2 y acto 3. El acto 1 es, como habíamos visto, el opening, la escena inicial, que es el planteamiento del personaje, el planteamiento del mundo, o el planteamiento del... Sí, el planteamiento del mundo, el planteamiento del tema, el planteamiento del setting, el planteamiento de todo sucede en el primer acto. Una vez que se plantea, una vez que se presenta la mundanidad de los personajes o lo que es lo típico en esto, aun cuando estás planteando el tema y todo, sucede el accidente inicial o el cambio a acto 2. Bueno, no, eso es después, perdón, estoy diciendo buenas. Sucede el incidente principal, que es algo que rompe la cotidianidad del personaje, es algo que rompe lo que ya estábamos planteando. Por eso el opening a veces puede ser lento, porque te están planteando una normalidad o algo normal que luego se rompe con un incidente. Hablemos de una película imaginaria, en donde está Pedrito y su vida típica es va a la escuela. Todos los días va a la escuela en bicicleta. El accidente inicial puede ser que en uno de esos días la bicicleta se rompa o no funcione y él tenga que caminar hacia la escuela, lo cual lo tiene que llevar por otros caminos porque el camino que él utilizaba para la bicicleta ya no se puede. Es un incidente medio complicado, pero vamos a seguirle. O más sencillo, no puede andar en bicicleta, tiene que ir caminando. En ese caso, ese es el incidente, el que empieza a cambiar la historia. Entonces, pero seguimos en el acto 1. El acto 1 termina en el breakout 2 o en el cambio al acto 2. Esto es como una decisión que toma el personaje principal o que toma la trama o que fuerza que el personaje la tome, que es lo que desenlaza todo y lo que va a llevar a propiciar el cambio. ¿Por qué? Porque la estructura narrativa siempre se basa en desarrollo. Desarrollo de personajes, desarrollo de tramas, desarrollo de las cosas. Como inician, no pueden terminar. Esa es la regla
básica de cualquier historia. Entonces, sigamos con Pedrito, va caminando porque se le rompió la bicicleta y el cambio es que alguien le dice su nombre en una tienda misteriosa, en una tienda de libros misteriosa, por así decirlo, o del bosque por el que usualmente camina, o por el jardín, o por donde quieran, algo lo llama la atención, alguien le dice su nombre. Se cambia el incidente, el instante en el que él sigue esa voz. Ahora, algunos pueden decir que también esto puede ser parte del inciting incident, del incidente principal, del que promueve el cambio. Y también por eso existe un poco una estructura de 5 actos. Y también depende mucho de la trama a la que se están yendo. Por ejemplo, si es una trama muy grande y muy compleja, va a haber varios incidentes que se suman que lleva a la toma de la decisión que cambia el acto 2. En esta historia, si queremos que la, el cambio sea nada más por esta voz, en este caso podemos decir que Pedrito entra sigue la voz en este jardín y desaparece. Lo que es importante es que cuando cambien de acto 1 a acto 2 sea por decisión de un personaje. El incidente puede estar basado en decisiones de un personaje o puede sucederle a un personaje. Puede que en nuestra película imaginaria Pedrito quiso un día caminar o se le rompió la bicicleta. Esos son incidentes. Pero el instante en el que la voz que viene misteriosa de en esta película, pongámoslo, el parque y desaparece, él sigue eso por su propia decisión. Y ahí es cuando todo cambia. Por eso se le llama el acto 2. El acto 2 es usualmente la parte más larga de una película. Es en donde existe todo el desarrollo de la trama, todo el desarrollo de los personajes, confrontaciones entre los buenos y los malos. Todo eso es lo que sucede. Es usualmente lo que más van a ver en un tráiler. Y por eso se le llama el Fun and Games, porque el escritor tiene Fun and Games presentando esto. Ahora, aunque estoy hablando del cine, quiero decir que sigo apoyando a los huelguistas. I'm not a fucking scab. Para los que no saben, un scab o un esquirol son los que rompen la huelga, son los que no son parte de ningún gremio y van a trabajar cuando los que son del gremio no trabajan. Usualmente son gente muy culera, son gente que no tienen ni la mitad de talento de los que tienen los que son parte del gremio. Usualmente son gente ponzoñosa, venenosa y con muy mala pinche vibra. En, Hoy en día posiblemente son influencers los esquiroles. No todos, hay casos. Por ejemplo, en TikTok. En TikTok hay uno que yo sigo que se llama Mace A. Windu. Mace A. H. Windu. Habla usualmente de Star Wars. Concuerdo mucho con lo que él dice. Y él hoy en día es mucho pro unión, pro sindicato. También está Nick Marina, también está Amanda de Jedi, también está Kabatica. Hay un chingo de personas que yo sigo en TikTok que son pro sindicatos. Y sin embargo, yo no sigo a dos casos muy infames de esquiroles. El primero es Straw Hat Goofy, que como osa ese güey ponerse el nombre de Luffy de One Piece y soporta y no apoyar a los que están haciendo huelga. Voy a prender el ventilador porque está entrando la luz. Y de nuevo, los quiero mucho, pero no lo suficiente como para aguantar el calor de manera estoica. Entonces, tenemos a Straw Hat Goofy que está haciendo contenido y yendo a premiers de películas que son parte, cuyos actores o cuyos guionistas son parte de los que están en huelga. Eso es un esquirol. Otro es un tal Colin, que yo nunca lo había conocido hasta que lo arrastraron por TikTok, en donde él era orgulloso de que no era parte de ningún gremio y empezó a atacar a los gremios porque les decían a los que estaban aceptando trabajo aquí esquiroles y que hablaba mucho de su calidad de persona. Ahora bien, traición sin solidaridad de clase es como nos explotan. Y la huelga va a terminar. La huelga va a terminar y va a usualmente terminar en favor de los estudios y de los actores porque no se va a permitir que se rompa, no van a permitir
que la huelga se acabe con los sindicatos saliendo a menos. No se va a permitir. Y si no se permite, los estudios cada vez van a perder más lana, y ahí es cuando los estudios van a terminar doblando las manos. Y una vez que regresen los sindicatos al poder, pues obviamente no se va a contratar a los esquiroles, porque pues no van a recibir los llamados de casting ni los llamados de nada. ¿Por qué? Porque traicionaron a los gremios, traicionaron al sindicato. Fueron esquiroles. Ahora dicho esto, seguimos en el acto 2. El acto 2 es donde va a suceder la mayor parte de la película, como ya dije, la mayor parte de las escenas, la mayor parte del tráiler, es donde va a entrar el desarrollo de personaje muy en serio, y es donde se van a ir presentando las subtramas. ¿Qué es una subtrama? Es una trama que no tiene peso sobre la trama principal, pero sí usualmente sobre los personajes. Usualmente una subtrama puede influir la trama personal en propiciar desarrollo de personajes, o dependiendo de la película, la subtrama puede ser pequeñas set pieces en donde tienen un inicio, un medio y un final, y todos llevan hacia algo más. Ninguna de las subtramas puede cargar una película en sí. Todas las subtramas es algo que sucede a partir de. En nuestra película imaginaria, Pedrito es secuestrado en el jardín y termina en este mundo con elfos y whatever. La primera subtrama es que, como planteamos en el acto 1, por así decirlo, Pedrito le encanta las historias, pero se da cuenta que el mundo es mucho más agresivo y violento, y que él tiene que encontrar una manera para regresar a casa antes de que los Fey, los hados, se lo coman, porque él entró en una de sus casas sin ser invitado y rompió las grandes reglas de hospitalidad de un Fey. Ahí ya tenemos la trama principal. Ahí la primera subtrama puede ser Pedrito enterándose de en dónde está. La segunda puede ser Pedrito encontrándose al hada buena, porque siempre tiene que haber una hada buena en estas historias. O puede ser un elfo, o puede ser un gnomo en contra de las hadas, que lo van a ayudar. Y así, otro subtrama es que Pedrito se empieza a dar cuenta que no sé, que los hados son tiránicos y que necesitan salir del control para que los otros entes sean felices. Y la última subtrama es que él, y ya sea la hada buena o la elfa, vamos a decirle una elfa, se empiezan a enamorar. Una vez que estas subtramas empiezan a desarrollar al personaje o desarrollar la trama en sí, llegamos al punto medio. El midpoint de una historia de 3 actos es donde el personaje vuelve a tomar otra decisión. Esta decisión es una decisión que va a llevar a un conflicto con la fuerza antagónica, si es que su historia tiene una fuerza antagónica, o es la que va a cambiar, más bien dicho, es en donde se va a tomar la decisión o va a suceder algo que va a cambiar el, el tono de la historia. Usualmente, si es una historia de aventuras, va a ser algo mucho más precario. Si es una historia de terror, lo va a ser mucho más amenazante. Si es una de acción, lo va a ser más emocionante. Un buen midpoint es Vamos a tomar en cuenta El Señor de los Anillos. El mejor midpoint de la primera película es cuando están en Rivendell y deciden hacer la Comunidad del Anillo. Ese es el midpoint de la película. Y el midpoint, como lo dice el nombre, es el punto medio de la historia. Usualmente es el punto a la mitad en donde ya la línea narrativa iba así, y ahora es cuando está empezando a llegar a este punto, a donde justo antes del clímax y todo lo demás. A veces el midpoint puede llevar al clímax, o a veces el midpoint puede ser el clímax, pero no. Usualmente para ritmo, el midpoint es lo que va a llevar al clímax. El clímax en una historia es uno de los puntos más álgidos. Es usualmente el punto para el que llevaba toda la historia, y siempre se encuentra en el tercer acto, porque es el tercer acto donde se va a empezar a venir las resoluciones. Las resoluciones vienen después del clímax. En nuestra historia, el punto medio, en nuestra película imaginaria, en nuestro punto medio con Pedrito es que él puede decidir unirse a la rebelión, y como él es humano, puede no ser tan afectado por la magia de los hados, o como es al que están buscando, él y la novia elfa, María, por así decirlo, son los que necesitan hacer una distracción para que el ejército mayor pueda llegar a, a destronar a las hadas, a los hados. Sure, ese es el punto medio, esa es la decisión.
De ahí en fuera, todo lo que sigue en el segundo acto va a girar alrededor de ese punto medio. Entonces, sigue la curva, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Y llegamos a el primer punto narrativo importante. No es el clímax, pero es el primer gran punto importante, que es una confrontación falsa. Es cuando usualmente hay un final malo o hay un final que no cumple satisfactoriamente la promesa de la premisa que pusimos en el primer acto. En nuestra película, eso puede ser que sucede la distracción, pero los enemigos ven a través de ellas y demoralizan a los ejércitos rebeldes y los hados tienen todavía más poder. Y Pedrito se da cuenta que, pues que no le salió y que hay muchos inocentes que fueron afectados. Y eso lleva a algo que usualmente se le conoce como la noche oscura del alma si leen el héroe de las mil máscaras. No estamos hablando del héroe de las mil máscaras. Luego voy a hablar del héroe de las mil máscaras y el monomito. Pero de hecho de eso hice mi tesis, así que sé mucho del monomito. Mi tesis de literatura. Entonces, tenemos ese momento que es donde hay una pseudo derrota de los principales y es donde lleva al acto 3. El acto 3 es la decisión en donde los principales o el personaje vuelve a tomar una decisión ya informada, que aunque tenga la misma meta que la decisión del midpoint, no es la misma decisión, ya es la decisión más completa, más entendiendo las consecuencias que va a llevar al acto 3. Por eso es el primer acto narrativo donde el personaje principal se da cuenta que hay consecuencias para esa la decisión que tomó. En la decisión o el cambio al acto 3 es tomar la misma decisión entendiendo las consecuencias y preparándose para esa. Así que en lugar de, en este caso en nuestra película imaginaria, ¿cuál puede ser el break at 3 o el cambio al acto 3? Que ahora Pedrito y María, que ya se dijeron que se quieren mucho y que quieren ser una pareja, ya no deciden hacer un choque, sino deciden infiltrarse y empezar a llevar la pelea hacia el reino de los elfos, donde hacia el reino malo. Usualmente hay dos tipos de acto 3 porque ya estamos hablando del acto 3 que es pura acción, pura resolución, pura respuesta, o el mini setup que lleva al clímax y a todo lo demás. En historias de como superhéroes o algo por el estilo, el acto 3 usualmente es donde ya está la gran pelea, los dos ejércitos, los grandes golpes que se empiezan ya. Es usualmente donde empieza a suceder eso para luego venir viendo las consecuencias. En una historia tradicional, el acto 3 es lo que inicia cuando en nuestra película imaginaria, en Pedrito y María se infiltran, logran infiltrarse al reino de los malos y empiezan, junto con los que quedan del ejército rebelde, y empiezan a hacer desmadre y destrozos en el lugar de los malos. Empiezan a liberar a los esclavos, empiezan a destruir las fuentes de la magia, por así decirlo, empiezan a crear conflictos para sacar de confort a los malos, lo cual permite que Pedrito y María lleguen a enfrentarse al gran tirano de los hados, ellos solos, que ya es mucho más, una pelea mucho más justa porque ya están bajo la regla de los principales. Esto es un adendo. Usualmente en este tipo de desarrollos, cuando hay un antagonista físico o algo por el o en general, el acto 3 y el acto 2 y hasta a veces el acto 1 se diferencian en que el acto 1 es un planteamiento donde la decisión que toma el protagonista a veces puede estar fuera de su control. El acto 2 es todo le sucede al protagonista, el protagonista reacciona y crece y toma decisiones, pero las cosas le están pasando al protagonista. El acto 3 se puede ver como el protagonista sucediéndole la historia. Ya es el protagonista tomando las decisiones y tomando las acciones que afectan a la historia en general, o a la historia per se. Por eso es un acto más corto usualmente, o igual de largo, que el opening. Porque en una historia el protagonista tomando decisiones activas hace que la historia se mueva más rápida, hace que la historia se termine. Cuando, saca, cuando sacas al protagonista del mundo cotidiano, del mundo estable o lo que era la normalidad con el incidente inicial y con el cambio a 2,
él no puede tomar decisiones informadas o las decisiones correctas porque a él le está sucediendo la historia, él se está adaptando y creciendo y cosas así. Eso no quiere decir que su personaje vaya a ser pasivo. Si es en una historia de 3 actos, el personaje tiene que ser, el personaje en general, el personaje principal, tiene que ser muy activo, tiene que estar tomando decisiones, tiene que estar constantemente evolucionando a pasos grandes o a pasos chiquitos para que se sienta el desarrollo, para que se sienta el cambio. Entonces, en el 3 ya sucedieron todos los cambios que le pudieron haber pasado. Ya es el héroe o el protagonista con todo el conocimiento haciendo las decisiones y tomando la historia en su control. Por eso es el protagonista, porque es el personaje alrededor del que la historia gira. Entonces, la historia llega, el clímax en nuestra película es la gran pelea en donde logran derrotar al tirano Hado que controlaba el mundo mágico y vienen los desenlaces. Los desenlaces este, vienen de dos sopas. Si sus subtramas en el acto 2 no se solucionaron en el acto 2, que usualmente es lo más recomendable para que el último acto se sienta enfocado y tight, para que ustedes puedan nada más enfocarse en lo importante y que no haya paja en el último acto. Paja en el último acto es peligroso, aunque hay veces que no se puede evitar. O todas las subtramas que no se llegaron a solucionar durante el acto 2 se tienen a huevo que solucionar antes del clímax del acto 3. El clímax de la historia es literalmente la solución de la trama principal. Una vez que se soluciona la trama principal, ya no puedes solucionar tramas secundarias porque una trama secundaria no puede venir después de la trama principal, por lógica. Una vez que se acaba lo principal, se acabó el meollo, se acabó el asunto. Entonces, fueron completándose las tramas en las que se fueron presentando igual. En las historias usualmente de Young Adult, una trama principal es mini conflictos en el arco 2 que se inician y se solucionan. El acto 3 ya es el gran conflicto principal. Y los desenlaces es para ver las conclusiones de la historia, de las decisiones. Las subtramas importantes del acto 2, que son usualmente las subtramas que llevan a personajes secundarios a ser desarrollados o problemas que venía cargando el personaje principal que no tienen que ver con la trama principal. Vemos la solución. Si quieren una historia feliz, les van a dar una solución feliz. Si quieren una historia gris, en algunos van a solucionar mal, en otros se van a solucionar bien. O si son crueles y no creen en la esperanza y tache por no creer en la esperanza, las soluciones van a ser completamente negativas. En otro stream vamos a hablar de Grimdark y por qué el Grimdark es una historia para cobardes o es un estilo para cobardes. Luego vamos a hablar de eso. En nuestra historia de Pepito, o Pedrito, ya ni siquiera me acuerdo del nombre, los desenlaces es, el mundo empieza a mejorar, las especies esclavizadas por los hados empiezan a independizarse, cada vez hay más independizaciones, los hados malvados están perdiendo el control y Pedrito encuentra la manera de regresar a su casa y la novia elfa encuentra la manera de acompañarlo a su casa y se crea el nuevo vínculo entre el mundo mágico y el mundo humano. Lo importante de los desenlaces es que muestren cómo el mundo del personaje principal, o el mundo en general, si lo quieren ver así, o el mundo diegético, para verlo de manera correcta, no es el mismo de cuando se inició. Usualmente es distinta para mejor, hay veces donde es distinta para peor, todo depende de la historia. En Los Enemigos del Mundo, que es mi historia, al final lo van a tener que leer. Hasta pensaron que les iba a contar spoilers. No, 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 no. Cuando salga lo van a tener que leer. Pero el mundo no es lo mismo. Es imposible que el mundo sea el mismo porque el personaje al que gira alrededor de la historia no es el mismo. Entonces es imposible que el mundo sea el mismo. Y esa es la estructura de 3 actos. Es muy sencilla. Sé que hablé mucho, pero es sumamente sencilla. Y ahora vamos a ver la estructura de 5 actos es hasta cierto punto más para escena, más para teatro. ¿Y cómo se las explico para que se entienda bien? Son los mismos 3 actos, pero más específicos. Sirve mucho para el teatro porque sirve para delimitar más el teatro, para
generar un poco más el ritmo de la historia, es decir, ok, está pasando en este caso esto tiene que venir acá, luego tiene que venir esto, etcétera. Usualmente el primer acto es similar al de tres actos, es el planteamiento y el incidente. El segundo acto es donde que también empieza a cambiarse porque puede existir dentro del primer acto de la historia principal, que es la introducción a la acción. En nuestra historia sería cuando Pedrito oye la voz, ese ya es el segundo acto en una estructura de 5 actos, porque es esta la introducción a la acción, a lo que cambia. El incidente sigue siendo que se rompió la bicicleta, el planteamiento sigue siendo que Pedrito toma la bicicleta todos los días para irse a la escuela. El tercer acto es lo que nosotros llamamos el segundo acto en la mayoría de las veces, que es el incremento de la tensión, que es la ruedita que va generando más cosas, más aventuras, mini aventuras que se van sumando, mini tramas que están armando la trama principal de manera más completa. El cuarto acto, en el esquema de 5, es el clímax. Nuestro tercer acto es el cuarto, básicamente. Pero también no solo incluye el clímax, sino los desenlaces. En ese caso, pero 4, por eso ya lo estábamos hablando, en ese caso, ¿cuál puede ser el quinto acto? El quinto acto se le da en una estructura de 5 actos, predominantemente se le conoce como epílogo o se le dan a la prueba del cambio de la historia. Una historia muy famosa que sigue la estructura de 5 actos es A Christmas Carol de Dickens. Pero nada más dejen, me acuerdo el nombre en, en español. ¿Por qué? Porque yo hablo mucho en inglés, 4 horas estudiando puro en inglés y pues no, sigue siendo A Christmas Carol o Canción de Navidad o Cuento de Navidad. En fin, A Christmas Carol de Dickens. El planteamiento es Scrooge es un culero que no le da dinero, no cree en la Navidad y explota a sus clientes. En fin, es un capitalista. Bastante moderno. El incidente aparece el fantasma de Cratchit y le avisa que le van a visitar 3 fantasmas. El planteamiento la introducción es el fantasma de la Navidad pasada y cada fantasma ya se encuentra dentro del incremento de tensión hasta que llega el clímax, que es se le aparece el último fantasma, la muerte, y lo lleva a ver su propia tumba después de que vio a Tiny Tim, el niño de las muletas. Se murió porque Scrooge es tan culero que su propia avaricia va a llevar a la muerte de un niño. Ese es el clímax. Y el desenlace es que Scrooge decide cambiar y promete cambiar y que no va a ser el mismo capitalista explotativo industrial de siempre. El acto quinto, la prueba, es cuando al día siguiente, que ya es Navidad, Scrooge le da más dinero a Cratchit, ya le da... No, a Cratchit no. Al papá de Tiny Tim, ¿cómo se llama el maldito personaje? Ah, o si era Cratchit el bueno y... mm, mm, no, espérenme. No, no era el fantasma de Cratchit. El fantasma de Cratchit no. Era el fantasma de Jacob Marley. Sí. ¿Cómo coños se llamaba? Era Cratchit. Cratchit era el empleado. Oh, Dios mío, estoy hablando con las nalgas. Era Ebenezer Scrooge es el malo. Bob Cratchit es el empleado al que explota. Tim Cratchit es el hijo de las muletas. Y Jacob Marley es el amigo que se murió y el que se aparece con las cadenas. Oh my god. Oh my god, sí, no, pero estudié literatura inglesa, lo juro. Ok, ya, correcto. Entonces, después de eso, después del fantasma de Marley, a Cratchit le da el dinero, a la familia, ya la familia no se anda muriendo, y él dice Feliz Navidad. Esa es la prueba del cambio del quinto acto. Jesus Christ, ¿cómo se me pudo haber olvidado todo eso? Pero ya, por ejemplo, ya tenemos, boy, ya tenemos un poquito más entendido qué es la estructura de 5 actos. El acto
o la curva dramática, que es algo que se va montando de tensión hasta que se desenlace y usualmente un buen desenlace va a terminar con la audiencia satisfecha. Porque a fin de cuentas todo el mundo consume una historia para que esa historia pues nos satisfaga, no nos deje de mal humor. Sigo sin creer que se me olvidó que cambié a Jacob Marley por Bob Cratchit. Mala, mala. Ahora, que hay historias que no siguen esto. Hay muchas historias que no siguen esto. Ahorita no se me ocurre un ejemplo más que Rayuela. Y es porque pues realmente el primero con el que yo tuve un contacto fuerte sobre estas historias que no furulan. O más bien que en el acto no lo puedes delinear por esos actos. Memento también es otra. Es difícil encontrar una historia en cine sobre todo que no sigue estas estructuras. Cuando la literatura, como es mucho más vasta en cómo se puede jugar con ella, pues es más probable que si encuentren historias que no sigan estas estructuras. Usualmente, si sigue una estructura de 3 o 5 actos, la ventaja que le da la historia es que es una historia fácil de seguir, es una historia fácil de escribir, es una historia fácil de delinear y que la audiencia puede disfrutar de manera más tranquila, con el cerebro un poquito más apagado. Las desventajas es que como ya la gente ha visto tanto eso, te la pueden predecir muy fácil o puedes abrir porque en ese caso claro que iba a pasar esto, a menos que pongas una subversión durante la historia, pero las subversiones tienen su propio riesgo en alienarlo a la audiencia o que vengan muy de golpe y que no se puedan cumplir como tú dijiste, como era la promesa de la premisa. O se rompe tanto la promesa de la premisa de que ya se pierdes la película, ya es una historia distinta. También puedes utilizar una estructura de 3 actos para ocultar algo más grande, por ejemplo en una saga. En una saga cada libro tiene sus 3 actos, pero cuando agarras toda la saga en general sigue unos 3 actos mucho más grandes. Simplemente cada libro tiene sus mini curvas narrativas, sus mini va y vienes, va y vienes. Y el que fue la promesa de la premisa en el primer libro no puede, no necesariamente es la promesa de la premisa de toda la saga, pero en el primero sí tiene que venir ambos. Y lo que te puede generar algo muy padre es ocultar la verdadera promesa de la premisa de toda la saga dentro del primer acto de una manera más inteligente. Usualmente se le llama cliffhangers, en donde dejas algo no solucionado, algo importante, porque era más importante la historia de la primera película. Por ejemplo, en Pepito en la historia de Pepito o Pedrito, si lo quieres de una saga, puede ser que la gran saga es lo que corrompió a los hados. Ahí tienes un gran rival o un gran enemigo misterioso que puede ser mencionado en el segundo o el tercer acto y lo dejas como cliffhanger, como estos hooks para las siguientes historias. Pero la trama principal se solucionó cuando, con lo de los hados. Es más, a veces muchos lo que lo hacen de manera sencilla es te meten al verdadero villano después del punto medio o después del tercer o después del clímax, como esta última gran escena post créditos o en el epílogo este gran nuevo personaje que menciona todo y pero lo peor aún está por venir. En una escuela también sucede lo mismo en una de 5 actos. Al final del primero es muy usual que se presente esto si quieren hacer una saga. En las sagas buenas te lo ven vendiendo desde un inicio, o más bien cuando cambia el mundo, inicia el segundo acto de que hay otras cosas y están involucradas, pero la historia no va en eso. Entonces tú estás como, ok, quiero ver esto, pero también quiero ver cómo se soluciona esto. Que es honestamente lo que yo hago en Los Enemigos del Mundo. Los Enemigos del Mundo tienen su propia trama, su propia línea narrativa, su propio clímax y su propio antagonista que solo funge en Los Enemigos del Mundo. Pero también presento a los dos que van a ser los dos grandes fuerzas antagónicas del resto de la saga, que aún no tiene nombre y no se los voy a decir. Y el chiste que a mí me enseñaron en la carrera, que a mí me gusta es, lee, lee el primer libro y el primer libro te tiene que decir te tiene que decir
¿Cuál va a ser el clímax final? No necesariamente el final. El primer libro te tiene que contar, te tiene que plantear lo que va a venir en todos. Y vieja pendeja, pero J.K. Rowling lo hizo muy bien. En el primer libro te presentó a Voldemort. El segundo libro confirmó que Voldemort iba a ser el villano de la saga. Y cada libro se basó en Voldemort. Y todo viene desde el primero, porque Harris es el niño que sobrevivió a Voldemort. Igual, como siempre fue planeada como para una franquicia, pues sirve tener a tu personaje principal y a tu villano principal. El propio... No quiero hablar de Disney, así que no voy a mencionar mucho de Star Wars. Pero el Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos, el gran enemigo a vencer es Sauron y está presente desde de la primera, en el prólogo. Pero cada libro no se trata de distintas cosas que llevar. En la comunidad del anillo es Moira, realmente es el Balrog, el jefe final, y la separación de la comunidad es de lo que trata la comunidad del anillo. Las dos torres es Saruman, y ya el tercero ya es directo contra Sauron. Piénsenlo, siempre pueden encontrar en las sagas cuando hay un enemigo principal, cada parte tiene un enemigo que funge a base del principal, pero que es subordinado, que no es tan importante. Sirve para elevar la amenaza principal y para que sigan desarrollando los personajes. El problema de que cuando tienes una saga muy larga y el enemigo cada vez es más cabrón, o cada vez cuesta más trabajo, empiezas a generar el cómo los héroes van a ganar pues, si les cuesta trabajo. Y eso es lo que te tienes que preguntar como audiencia, ¿cómo coños van a ganar contra esto? Tú como escritor, tu trabajo, tu deber como escritor, ahí sí es como deber, es cumplirlo, es encontrar la manera de solucionar eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Aquí ya empezamos con los tips. Ten tu final claro. No necesariamente escena por escena, pero ten en mente cómo vas a derrotar a tu villano principal. Siempre tenlo en mente. Siempre tenlo en mente mientras lo estás escribiendo, aun cuando eres el estilo de escritor que ya mencionamos que es jardinero y que nada más ve crecer su obra, es importante saber cómo se ve al final, cómo quieres que se entienda al final, porque así inconscientemente todo esfuerzo que tú vas a tomar te va a llevar a ese desenlace. Otro tip que les puedo dar es tengan una línea, tengan un documento para ustedes, no en Google Docs, porque con esto de las inteligencias artificiales, pues no sé si Google los va a respetar o no. No, oscuridad, me veo. Y tengan un documento para ustedes en donde tengan escritos o bien delineados, aunque sea su fuerza protagónica y su fuerza antagónica, cómo la fuerza protagónica tiene lo que puede derrotar a la fuerza antagónica, y siempre tenganlo en mente, siempre cotéjenlo cuando estén escribiendo otras cosas, cuando terminen de escribir un segundo borrador de una historia siguiente, para que el mundo siga teniendo una consistencia lógica. Se eviten a tener una fuerza antagónica que siempre vi esto venir, siempre están siguiendo mis planes. Eso puede funcionar en los dos primeros casos. Después de eso ya se pierde mucho la atención porque la fuerza antagónica se siente, pues, todo lo planeó, todo lo planeó. En cambio, lo que yo les recomendaría es hagan que los héroes tengan victorias importantes hacia los villanos en cada historia, pero no tengan miedo de que a veces los villanos también ganen, de que los villanos se adapten y lo que funcionó en una no funcione en lo otro. O sea, mantengan las cosas evolucionando. Pero siempre tengan en mente lo que les dije, que qué es lo que tiene la fuerza protagónica, que es lo que va a llevar a la derrota de la fuerza antagónica. Si por más que los malos cambien o evolucionen, siempre tienen que tener algo que los buenos o tienen que faltarle algo que los buenos sí tengan, que es con lo que se va a aprovechar para destruir todo. Usualmente lo pueden tener como el poder de la amistad, el poder del amor, lo que quieran. La razón que le quieran dar es la razón que a ustedes les gusta. Pero siempre los buenos tienen que tener algo que los malos no, que les permita
que los buenos ganen. En El Señor de los Anillos, ¿qué es lo que tienen? La confianza en los más pequeños, en donde los más importantes, Gandalf y Aragorn, no son los que llevan el anillo, y el anillo lo llevan lo que Sauron no consideraría como algo importante o algo digno de su tiempo, que son hobbits, Sam y Frodo. Por eso logra caer, y porque también como no le dio peso al Gollum, Gollum fue el que logró romper el anillo y lo logró tirar, básicamente. Entonces, ahí estamos. Otro tip que les puedo dar con esta estructura es, si ya saben qué estructura narrativa quieran, edúquense sobre ella, investiguen, no tengan miedo de googlear, de leer citas, Wikipedia como la pueden editar, no es tanto qué dice Wikipedia, sino váyanse a las fuentes en Wikipedia, y si pueden consuman eso para que lo sepan, y entiendan las ventajas y desventajas que les da tener un cuento en estructura, en ese tipo de estructuras. Tres actos va a ser les puede dar más chance de desarrollar al mundo o a los personajes, porque la historia ya está hasta cierto punto marcada, igual con los de cinco actos. Los cinco actos les va a permitir tenerlo más en cajones, más ubicado. El problema es que subvertir eso les va a costar un poco de trabajo y lo tienen que tener muy en mente. Y aún así la subversión es parte de una estructura de tres actos. Pero si son sus primeras historias, sus primeras novelas, como en mi caso, no intenten ser súper originales y súper creativos. La estructura de tres actos, la estructura de cinco actos, son sus aliados, son herramientas que ustedes pueden usar. Y si las saben utilizar bien, les va a quedar una historia chingona. No son las herramientas las que hacen una historia, es el artesano que utiliza las herramientas. Stream medio cortito porque de lo que estamos hablando pues es fácil. El martes no sé de qué vamos a hablar, seré muy sincero. Igual vamos a hablar de tips de construcción de mundo, que a mí es algo que se me da muy fácil. De hecho es lo que a mí más fácil se me da, es construir un mundo. Igual de construcción de personajes. Igual vamos a hablar de otros mitos y leyendas sobre la escritura de otra manera, no tanto mitos y leyendas, sino ideas que se tienen a la hora de escribir que son erróneas o que pueden ser correctas. Los vamos a ver. Como siempre, yo fui Diego, esto fue Crónicas de un Debray anunciado. Los veo el martes. Sean buena gente. Y no consuman películas de estudios o algo por el estilo que los actores involucrados y los guionistas involucrados estén en huelga. Lean la página de la WGA y SAG-AFTRA para que ellos les digan que ellos le dan la luz verde para poder ver y no estar cruzando la línea de huelga. Chequenlo. Si son creadores de contenido o influencers, me caga esa palabra, no acepten contratos de ninguna pinche editorial para promover ninguna puta película, porque en ese caso ustedes son scabs, son esquiroles, y cuando la huelga termine se van a quedar sin chamba. No sacrifiquen a largo plazo, porque a corto plazo, uy, sin esto a mí me dan oportunidades. O sea, no sean culeros. Así que de nuevo repitiendo, soy Diego, esto fueron Crónicas de un Debray anunciado. Soy LS Diego, Crónicas de un Debray anunciado. Sean buena gente, nos veo el martes.